el corazón de Antequera, el IES Pedro Espinosa no es solo un centro de enseñanza, es un puente en el tiempo, fundado en 1928, aunque con un legado que se remonta a 1845 y al primer colegio San Luis de Gonzaga. El centro conserva la memoria de generaciones dedicadas al conocimiento. Sus aulas están repartidas en 3 edificios. Aquí se puede apreciar el correspondiente a las clases de la ESO, que está comunicado por una pasarela inaugurada en 2012 con el instituto original, donde se dan clases de bachillerato y ciclo formativo, cuyo diseño permite que los espacios sean amplios y repletos de luz. El primer vistazo a nuestro acervo permite conectar con nuestro pasado a través de la máquina de Wimshurst con las reproducciones escultóricas del Moisés de Miguel Ángel y el Pensador de Rodin, como parte de los trabajos artísticos del alumnado. Este edificio fue cedido por los condes de Urbina para la creación del Instituto Pedro Espinosa y en los años 60 hubo una remodelación para su ampliación, siguiendo las pautas del arquitecto francés Le Corbusier. La fachada principal del edificio se encuentra en el patio orientado al sur. Sus ventanas longitudinales proporcionan iluminación uniforme al interior y continuidad visual con el exterior. La investigación de nuestro patrimonio se inicia en los laboratorios, donde se encuentran muchas piezas de las que componen nuestro legado. No investigamos de forma aislada, nos unimos a la voz del mundo celebrando hitos como en el Año Internacional del Vidrio en el 2022, donde profundizamos en los reactivos químicos y sus botes, algunos datados en 1922. La tabla periódica de Andreas von Anthropoth de 1925, desarrollada mientras era catedrático de la Universidad de Bonn, es un modelo histórico destacado en la historia de la química, ya que fue la primera tabla que se hizo a color, relacionándolo cada uno de los elementos con el color de los elementos, de los compuestos o de los espectros. Esta tabla periódica es muy interesante porque no solamente explica a través de los colores cada uno de los elementos, sino que como Anthropoth era pro-nazi, cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en Alemania destruyeron todos los ejemplares. Y nosotros tenemos la suerte de tener en el Instituto Pedro Espinosa uno de los 5 o 6 ejemplares que existen en España. Y además es de 1925, que es cuando se publicó la primera vez, porque en 1926 Anthropoth propuso el neutrón como elemento cero y sin embargo en esta tabla no está. Por eso estamos tan orgullosos de tener esta tabla en nuestro patrimonio. El orden de los elementos es el orden del universo. Celebrando el año de la tabla periódica de Mendeleev, nos convertimos en arqueólogos de la química. ¿Por qué estudiamos la tabla de Anthropoth? Porque el patrimonio también es la historia de los errores, de las teorías olvidadas y de la evolución del diseño científico. Ver esta tabla en nuestro patrimonio nos ayuda a entender que la ciencia es un proceso vivo, no una verdad absoluta escrita en piedra. Junto a la talla de San Alberto Magno, el gabinete de física se encuadra en numerosas vitrinas, donde se puede ver el alambique utilizado en la obtención de licores, o la botella de Leyden, que fue el primer condensador de la historia. En mecánica, destacar el doble cono de Noyet y la magnífica colección de balanzas de precisión. La balanza de Roberval fue la primera balanza cuyos platillos están sostenidos por debajo. Debe su nombre a Gilles Persson, físico y matemático francés de esta localidad francesa. Investigar la magnífica colección de densímetros en 2024 nos permitió catalogar a estos instrumentos tan imprescindibles en la fabricación de vinos. Integramos la perspectiva de género con la escultura de María la Judía, que dio lugar a la colección de baños María, tan utilizados a lo largo de la historia. El pulsómetro de Franklin permite la ebullición del líquido interior bajo la atenta mirada de la talla de su inventor. El modelo de la máquina de tren de vapor nos transporta a la época de la Revolución Industrial. Conservar una pila de Volta es un lujo, sabiendo que es la antecesora de cualquier batería
imprescindible en los dispositivos electrónicos de hoy en día, y cuya invención otorgó a Volta altos honores y reconocimientos por parte de Napoleón. El carrete de Runcorn, junto con el espectroscopio y los tubos de descarga centenarios, nos permitieron indagar los espectros atómicos en 2013, fecha del primer centenario del modelo atómico de Bohr, ya que nuestra investigación se conecta con los grandes hitos mundiales. Estas placas de Chladni fueron los primeros instrumentos capaces de visualizar el sonido, ya que la arena forma figuras diversas cuando vibra con un arco de violín. Destacar que el oscilador de Trevelyan es el único instrumento capaz de convertir el calor en sonido, pudiendo crear sonido a partir de un cuerpo caliente. Nuestra colección de minerales también incluye donaciones como la de Luis Ignacio Durán Morales. Completa el Gabinete de Historia Natural, modelos anatómicos del ojo. Mamíferos como la ardilla. Insectos como la colección de mariposas o un ejemplar de tortuga, entre otros. Pero el patrimonio no es solo ciencia pura. El centro cuenta con una magnífica biblioteca, antigua capilla, con más de 20.000 ejemplares, donde se encuentran numerosos libros bicentenarios. En ella también se custodia una valiosa colección de mapas del siglo XIX y principios del siglo XX, de las primeras empresas cartográficas europeas. Estos lienzos no son solo papel, son documentos políticos y sociales. Al investigarlos, el alumnado descubre cómo ha cambiado nuestra visión del mundo, desde la organización de las provincias tras la ley Vidal hasta las expediciones coloniales de la época. Estudiar estos mapas es hacer una arqueología del territorio, analizando el arte del grabado y el rigor cartográfico de una era presatelital, bajo la óptica de cartógrafos que sentaron las bases para representar el mundo de forma fidedigna. Un centro educativo con más de un siglo de historia no es solo un edificio, es un contenedor de memoria. En el IES Pedro Espinosa, esa memoria tiene un nombre, MUVIPA. Nuestro Museo Virtual del Patrimonio, creado en 2015, con más de 700 piezas catalogadas, no es una web estática, es el laboratorio donde el alumnado aprende a mirar atrás para comprender el mañana, investigando como científicos L+D+I, y convirtiéndose en los guardianes de instrumentos que una vez fueron la vanguardia tecnológica del mundo. Ayudados por las efemérides científicas y años internacionales, las jornadas científicas y los congresos INDICA, ambos endémicos de nuestro instituto, el alumnado tiene un excelente caldo de cultivo para convertirse, a través de nuestro patrimonio, en ciudadanos íntegros, capaces de desempeñar cualquier profesión en la sociedad actual del conocimiento y la innovación tecnológica.